y el famoso tumor mucinoso propietario intraductal o IPMN, que es en realidad una dilatación de los conductos. Son los conductos que están dilatados porque están llenos de mucina. El tumor en sí no lo vemos, sino que lo que vemos es la mucina producida por las células productoras de este material que dilatan ramas secundarias o rama principal del conducto y tiene un aspecto en racimo de uvas. Estas tres lesiones o tipos de tumores representan el 90% de todas las neoplasias quísticas del páncreas. La neoplasia quística serosa, las neoplasias quísticas mucinosas y los IPMN, que es un subtipo muy particular de tumor productor de mucina. Las lesiones quísticas son muy frecuentes y por eso es que se han convertido en un problema para los clínicos y para los radiólogos. Fíjense ustedes que varios estudios de resonancia demostraron que en un total de 8.800 pacientes, más de 1.000 tenían hallazgos incidentales de lesiones quísticas del páncreas, o sea, cerca de un 15% de prevalencia, es una cifra muy, muy alta. En tomografía computada la cifra es menor, esto está básicamente dado porque la resolución espacial es menor, ¿verdad? Pero también sigue siendo un número muy alto, considerando que están tomados de la población general. Y también sabemos que la prevalencia aumenta con la edad, son tumores que se ven más frecuentemente en pacientes mayores, ¿no es cierto? 0,5% menores de 40, pero puede llegar a 37% en los mayores de 80 años. Y esto genera muchos problemas porque no se sabe si se puede malignizar o no, cómo hay que seguirlos, etc. Con respecto a las neoplasias quísticas serosas, antiguamente llamado cistoadenoma seroso, representa el 20% de todas las neoplasias quísticas. Es un tumor típicamente que ocurre en mujeres de edad avanzada. Se le llama también el tumor de la abuela, porque se da en este grupo de mujeres. Tiene un crecimiento lento y suelen ser indolentes, suelen no dar síntomas a menos que alcancen gran tamaño. No obstruyen el conducto pancreático, generalmente no obstruyen la vía biliar. Se pueden asociar a la enfermedad de von Hippel-Lindau y son lesiones benignas en su gran mayoría, si bien se han descrito esporádicamente algunos casos de malignización, pero son muy, muy raros. Yo no he visto nunca un caso de un tumor seroso malignizado, pero está descrito en la literatura y hay algunos estudios que dicen que puede ser entre un 1 y un 3% la cifra de malignización. Típicamente son quistes pequeñas de menos de 2 centímetros con un estroma fibroso que separa los quistes y este estroma fibroso puede captar contraste. Entonces se dice que son tumores que tienen apariencia sólido-quística, porque a veces el estroma fibroso es tan importante que opaca la presencia de los quistes. Y pueden tener calcificaciones al centro, una cicatriz calcificada. Acá tenemos otro caso con resonancia magnética y la colangioresonancia nos muestra claramente la estructura microquística de la lesión con los tabiques. Pueden tener, como dije, una cicatriz calcificada al centro y esto es muy importante, no tienen comunicación demostrable con el conducto pancreático, por tanto no dilatan el conducto pancreático. Y tampoco dilata la vía biliar, por lo general, salvo que alcancen tamaños muy, muy grandes. Hay una variedad de los microquísticos, para complicar un poquito las cosas, que es macroquística, es decir, hay tumores serosos que son macroquísticos, representan cerca del 15-25% de los casos, y son un problema diagnóstico porque son difíciles de diferenciar de otros tumores quísticos, porque aquí no tenemos los quistes menores de 2 centímetros, no tenemos la cicatriz central ni las calcificaciones. Entonces se plantea el diagnóstico diferencial con tumores mucinosos y esto puede ser muy, muy difícil. Como digo, son cerca del 15 o 20% de las neoplasias serosas. Ahora, ¿qué importancia tiene diferenciar una lesión serosa de una mucinosa? Pues el riesgo de malignidad. Las neoplasias quísticas serosas casi no tienen potencial maligno. Son, en su inmensa mayoría, benignas y se pueden seguir, se pueden controlar y no hay que preocuparse demasiado, salvo que alcancen gran tamaño. El problema es que las neoplasias productoras de mucina, en todas sus variedades, tienen potencial maligno, se pueden malignizar y por lo tanto requieren un manejo un poquito más atento, controles más seriados, intervenciones y cirugía en algunos casos.
Por lo tanto, es muy importante definir si una lesión es mucinosa o no mucinosa. Ahora, el riesgo de malignización es bajo si uno mira todas las lesiones quísticas en total. Fíjense que de 3,5 millones de quistes, solamente 1.000 van a tener adenocarcinoma. O sea, el riesgo de malignización puede ser de 0,001 o en algunas series, dependiendo de la edad, en fin, llegaron a 0,25. Es un porcentaje bajo, pero es un riesgo al fin. Ahora, con respecto a neoplasias mucinosas quísticas del páncreas, hay dos tipos, como dijimos anteriormente. Una es el IPMN, o tumor neoplasia papilar intraductal mucinosa, antiguamente llamado tumor papilar mucinoso intraductal, y la neoplasia quística mucinosa, antiguamente llamado cistoadenoma o cistoadenocarcinoma mucinoso, ¿no? Este es el típico neoplasia quística mucinosa del páncreas. Son tumores grandes, son tumores que suelen estar en la cola, son tumores que tienen un estroma de tipo ovárico, se ven en mujeres de edad media, mujeres o perimenopáusicas, y pueden ser grandes, y pueden tener una pared gruesa, pueden tener calcificaciones, pueden tener nódulos también, pero no comunican al conducto pancreático principal. En eso se diferencian de los IPMN. El IPMN, al cual le vamos a dedicar un poco más de tiempo, es una neoplasia que crece en los conductos, como dije, produce células productoras de mucina que van rellenando los conductos y los van dilatando, tanto en sus ramas como en el conducto principal. Son más frecuentes en hombres mayores, y son lesiones premalignas. Se piensa que la activación de algunos genes como el KRAS, el P53, P16, hace que se produzca una metaplasia en la pared de los conductos y que las células se vayan diferenciando en este epitelio cilíndrico, productor de mucina, ¿no es cierto? Mucina que es producida hacia el conducto, que va dilatando los conductos, como se puede ver acá, y que puede empezar a experimentar diferentes grados de degeneración maligna, neoplasias de bajo grado, intermedio o alto grado. Aquí vemos en el cuerpo histológico este epitelio productor de mucina y la mucina producida hacia el lumen. Recientemente los patólogos se reunieron en el año 2015 y modificaron su clasificación de tumores quísticos. Lo importante es que la simplificaron. Antes la dividían en IPMN de bajo grado, grado intermedio y alto grado. Ahora se dividen en bajo grado y alto grado, desde el punto de vista histológico, y aquellos malignos, ¿no?, que se asocian a carcinoma invasivo, también. Existe un grupo de lesiones neoplásicas intraepiteliales, que nosotros los radiólogos no las vemos, son microscópicas, así que no las vamos a mencionar. Y también simplificaron la clasificación de las neoplasias quísticas mucinosas en bajo grado y alto grado, y aquellas asociadas a carcinoma invasivo. Entonces, la neoplasia mucinosa intraductal papilar es una transformación mucinosa del epitelio ductal con proyecciones papilares. Aquí están los pequeños papilomas productores de mucina, y lo que vemos es la mucina en el conducto. Eso es lo que vemos nosotros, que dilata los conductos. Hay varios tipos histológicos, han descrito 4 tipos histológicos: gástrico, intestinal, pancreático, biliar y oncocítico. Y lo único importante de esto es saber que el tipo pancreático biliar y el tipo intestinal tienen mayor grado de malignización. Pero esto es un elemento para los patólogos más que para nosotros. Ahí está la sobrevida del tipo pancreático biliar y es menor que el resto. Ahora, como dijimos, estos tienen potencial maligno que varía según los autores. El autor que ha publicado las cifras más altas son japoneses, han llegado hasta un 20%, 60% de algunas series, lo cual es muy alto, porque ellos, los japoneses, tienden a incluir las displasias de alto grado dentro de la malignización. Entonces, cuando uno incluye las displasias de alto grado, la cifra puede llegar a un 60%, pero esto no necesariamente se manifiesta desde el punto de vista clínico. También es importante hay que saber que, si bien la mayoría de los tumores pueden derivar en un adenocarcinoma, el tener un IPMN aumenta el riesgo de tener un cáncer pancreático de tipo adenocarcinoma ductal. O sea, uno puede tener un IPMN en la cabeza y por ese hecho tener
aparición de un cáncer pancreático ductal en la cola, por ejemplo. Aumentan el riesgo de tener un cáncer concomitante, que se llama. Hay tres tipos radiológicos o tipos de presentación. El de conducto principal, que son el 25%, que se manifiestan como dilatación del conducto principal, puede ser focal o puede ser difusa. Tenemos los de rama secundaria, que son estas pequeñas proyecciones digitiformes de las ramitas que desembocan en el conducto principal. Se llaman IPMN de rama secundaria, que son el 57%, los más frecuentes, y de forma mixta, en que combina rama secundaria y dilatación del conducto principal. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque tienen diferentes rangos o riesgos de malignización. Los que son de conducto principal son los que tienen más riesgo de hacer cáncer, 62%. Los que tienen menos riesgo de hacer cáncer son los de rama secundaria, solo un 25%. Y los que tienen un riesgo intermedio de hacer degeneración maligna son los mixtos. Con respecto a las características radiológicas, aquellos que son de conducto principal se definen como una dilatación del conducto, que puede ser focal o difusa, en este caso es difuso, mayor a 5 milímetros, sin una causa obstructiva. Debemos descartar una causa obstructiva. En cambio, los de rama secundaria son quistes mayores a 5 milímetros que siempre están comunicados al conducto principal. En todo caso, la característica imageológica principal es que están comunicados al ducto principal. Es decir, si un tumor quístico, visto una tomografía o una resonancia, está comunicado al conducto principal, es un IPMN. Eso se puede decir con bastante seguridad. Si no está comunicado, la lesión quística puede ser una neoplasia quística mucinosa, puede ser un tumor seroso, pero si tiene comunicación al conducto principal, es un IPMN. Aquí tenemos varios IPMN de rama y aquí tenemos uno de la cola, claramente comunicado. Hoy día con la resonancia magnética es bastante fácil poder establecer esta comunicación si se usan secuencias de alta resolución espacial. Con respecto a la técnica de resonancia magnética, ha demostrado ser mejor que la tomografía computada multicorte, ¿no es cierto?, con una certeza incluso para el diagnóstico de agresividad bastante alta, mejor que la tomografía. De los tumores pequeños, es mejor que la tomografía para diferenciar cuáles son mucinosos de cuáles no son mucinosos. También, alta sensibilidad para detectar septos y comunicación con el conducto. Y aquí la colangio 3D suele ser mucho mejor que la 2D, como vemos en este ejemplo, que podemos ver, seguir claramente el conducto pancreático y ver la comunicación con esta lesión y ponerle un timbre, un sello de que es un IPMN y no es otra lesión. Cosa que en las imágenes 2D no es tan sencillo, ¿no? Así que siempre hacer imágenes 3D en la medida de lo posible. Ok. Ahora, ¿cómo distinguir un IPMN de rama secundaria, como este, y un cistoadenoma seroso? Eso puede ser difícil, ¿no es cierto? Porque como vimos, en un 10% o hasta 15% de los serosos pueden tener un patrón macroquístico o oligoquístico. Generalmente los serosos tienen contornos lobulados, en cambio los IPMN suelen ser más bien pleomorfos, pueden tener forma de racimo de uvas o digitiformes, porque recordemos que son dilataciones de conductos, por lo tanto suelen tener una forma más digitiforme, como se dice, y siempre la comunicación con el conducto pancreático. En cambio, en esta lesión no logramos establecer una comunicación con el conducto, no tiene forma digitiforme y era un seroso. Con respecto a las neoplasias mucinosas, ayuda a la información demográfica. Dijimos que las neoplasias quísticas mucinosas son más propias de mujeres perimenopáusicas, como este caso. En cambio, los IPMN son más de pacientes hombres de mayor edad, como este caso. Eso ayuda, aunque no es absoluto, por cierto. También la ubicación puede ayudar. Los IPMN son más frecuentes en la cabeza del páncreas.
las neoplasias mucinosas quísticas son más frecuentes en la cola del páncreas, aunque también hay solapamiento. Y, por cierto, la comunicación con el conducto principal, como ya dijimos. Ahora, se ha intentado encontrar definiciones de agresividad de estos tumores mucinosos por resonancia. Obviamente que hay algunos que son clínicos, como por ejemplo la presencia de ictericia obstructiva en una lesión de la cabeza, como en este caso, que tenemos una lesión tipo IPMN de rama, pero que produce obstrucción biliar. Si el paciente tiene ictericia y tiene algún síntoma, esto es un signo que debe hacernos pensar en que es una variedad agresiva o que puede estar experimentando malignización, criterio clínico. También la presencia de pancreatitis. Si tenemos un IPMN asociado a pancreatitis, debemos pensar que ese IPMN se está malignizando o ya es derechamente maligno. Son criterios clínicos de agresividad. Siempre considerarlo. Pero hay criterios que son puramente imagenológicos. La presencia de nódulos dentro del quiste, septos gruesos, engrosamiento de la pared del ducto o dilatación del ducto, ¿verdad? La tomografía computada sirve para esto, aunque en las lesiones pequeñas tiene menos rendimiento que la resonancia magnética, por cierto. Aquí tenemos septos gruesos en un tumor tipo IPMN, aquí un componente sólido que gana contraste en un paciente que además tiene obstrucción biliar, o sea, claramente este es un tumor quístico que se malignizó. Aquí tenemos un nódulo mural que capta contraste, son criterios de agresividad, ¿verdad?, en un tumor quístico. Aquí una pared ductal muy gruesa y un ducto dilatado, son criterios también de malignidad o agresividad. Entonces, el año 2012, en la ciudad japonesa de Fukuoka, se juntaron todos los expertos del mundo en tumores quísticos y definieron por consenso lo que llaman características preocupantes y estigmas de alto riesgo. Las características preocupantes de un tumor tipo IPMN son la presencia de pancreatitis, un quiste mayor a 3 centímetros, una pared gruesa con nódulos no captantes, un conducto entre 5 y 9 milímetros y un cambio de calibre abrupto, con atrofia parenquimatosa. Y los estigmas de alto riesgo, que son también una forma de característica preocupante, pero que tiene un mayor grado de alarma, es la ictericia obstructiva, que tenga que el componente sólido mural capte contraste y que el conducto esté severamente dilatado, o sea, más de 10 milímetros. En base a estas definiciones, ellos establecieron una serie de guías que veremos más adelante. Aquí tenemos un paciente con un IPMN mixto, conducto principal y ramas secundarias, que tiene estigmas de alto riesgo, porque tiene un conducto de más de 10 milímetros y tiene componentes sólidos, que se pueden ver acá. Esta es una lesión que requiere atención inmediata y probablemente cirugía. Recientemente se ha introducido la endosonografía para ayudar a los radiólogos a poder definir mejor estas características preocupantes o estigmas de alto riesgo, ¿no es cierto? Puede ver mejor los septos internos de los quistes, puede ver mejor que nosotros los nódulos murales, como ejemplo este, ¿no es cierto? Y puede obtener muestras, se pueden hacer punciones bajo endosonografía. De manera que hoy día se complementa mucho la resonancia con la endosonografía, pero claro, es una técnica poco disponible, muy cara y muy operador dependiente, no disponible en todos los lugares. Generalmente se acepta que una resonancia magnética que muestre un IPMN con características preocupantes como nódulos o un tumor de más de 3 centímetros o de lesión ductal debería ir a endosonografía, idealmente con punción, ¿verdad? O en pacientes que tienen comorbilidades o que van a cirugía y se quiere confirmar, también se pueden beneficiar de una endosonografía. Entonces, los japoneses en Fukuoka publicaron unas guías clínicas que se llaman las Guías Clínicas de Consenso 2012 para el manejo de los IPMN y de las neoplasias quísticas mucinosas del páncreas. Fue publicado en Pancreatology. Y son las guías que hasta el día de hoy más fuerza tienen. Y estas guías dicen que si uno tiene una lesión mucinosa con estigmas de alto riesgo, debería ir a cirugía. O sea, recordemos que era ictericia obstructiva, dilatación ductal de más de 10 centímetros, nódulos murales que captan contraste, ¿verdad?
de ir a cirugía. Si la lesión no tiene estigmas de alto riesgo, pero tiene características preocupantes, o sea, tiene un tamaño de más de 3 centímetros, tiene algún nodulito, tiene una dilatación ductal entre 5 y 9 milímetros, ¿no es cierto?, debe ir a endosonografía. Y ahí se ve en la endosonografía si hay algún otro elemento de alto riesgo, o se confirman las características preocupantes, o la citología sospechosa o positiva, va a cirugía. Si no, y solo tiene características preocupantes, depende del tamaño de la lesión, qué es lo que hacemos. Ahí tiene usted, según el tamaño, si es pequeñita, menos de 1 centímetro, ellos recomiendan seguirlo cada 2 años, cada 3 años. Si tiene entre 1 y 2, quizá una vez al año. Si tiene entre 2 y 3 centímetros, seguimiento más estricto cada 6 meses, o hacer endosonografía intercalada. Y si es de más de 3 centímetros y es un paciente joven, ellos recomiendan cirugía, porque si es un paciente joven, de 40 años supongamos, son 40 años que tiene por delante de seguimiento con resonancia, con endosonografía, es mejor quizá operarlo y evitar ese seguimiento. Como sea, es una guía y un algoritmo complejo, difícil de aprendérselo, de retenerlo. Entonces, los norteamericanos en el año 2015 sacaron sus guías, que son más simples, las guías de la AGA, de la Asociación Americana de Gastroenterología. Y esta guía se hizo, más que por consenso, por revisión de la evidencia, según los autores, revisaron publicaciones, y es más simple. Ellos dicen, si hay estigmas de alto riesgo o características preocupantes, vaya a una endosonografía con punción. Y si hay elementos, se confirman estos elementos de alto riesgo o hay malignidad, pues se opera. Si no, controla una vez al año. No importa el tamaño, controla una vez al año, cada 5 años, y si aparecen estigmas de alto riesgo, bueno, ahí termina el seguimiento y repite endosonografía. Y si por 5 años no hay ningún cambio, usted detiene el seguimiento. Esto ha motivado mucha polémica, porque si en 5 años no ha cambiado, supongamos que me detectan algo a los 50 años y en 5 años no cambia, a los 5 años, según los americanos, bastaría con detener el seguimiento y no hacer nada más. Y esto ha sido motivo de mucha discusión. Hay una controversia hoy día entre las guías americanas y las guías japonesas, ¿no? Las guías japonesas son más estrictas, las guías americanas son más conservadores, y se dicen los críticos que están centradas en los costos, más que nada, ¿no? Después de 5 años sin cambio, usted no le hace nada más. Los de la defienden dicen que se podrían perder algunos casos malignos, pero disminuye la carga económica y emocional que significa el seguimiento, a veces de por vida, de estos pacientes. Así que ahí hay una controversia que no ha sido resuelta. Por otro lado, los críticos de las guías japonesas dicen que están enfocadas en detectar displasias de alto grado y cáncer. Entonces son demasiado estrictas, ¿no es cierto?, y pueden tener impacto en los costos. Imagínense seguir a miles de pacientes con resonancia todos los años, o endosonografía. Esta discusión no está resuelta. Así que, bueno, hemos visto en resumen que tanto las neoplasias quísticas del páncreas, las neoplasias quísticas serosas como las mucinosas y el PMN representan las neoplasias quísticas más frecuentes, el 90%. Como radiólogos, como conclusión, tenemos que definir si la lesión es mucinosa o no mucinosa, porque las mucinosas se malinizan, las serosas teóricamente no. Saber que el IPMN tiene un alto potencial maligno cuando son de conducto principal, eso requiere mucha atención. Y el diagnóstico lo hacemos con resonancia y demostrando la comunicación al conducto principal. Eso es lo más relevante. La resonancia es el método con mejor rendimiento, más que la tomografía. Recordar las características preocupantes y los estigmas de alto riesgo como criterios de agresividad. Hay que buscarlos y hay que ponerlos en el informe, porque ese paciente podría requerir cirugía o al menos una endosonografía. Y todavía falta mucho por conocer de la historia natural de estas lesiones, y no hay consenso entre los expertos de cómo seguirlos. Vimos que algunos recomiendan seguimiento una vez al año con resonancia de por vida, otros intercalando con endosonografía, otros hasta los 5 años, etc. Eso está por definirse. Vamos a ver algunos casos. Ok. Comencemos por este, que es un señor
que tiene 65 años de edad, se encontró esta lesión incidental. Aquí tenemos un T2 Haste coronal, una colangio 2D, una colangio 3D. Vemos que el conducto está dilatado. Este conducto pancreático no es normal, tiene 7 milímetros y la lesión tiene 3,5 centímetros. Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿Es un IPMN sin criterios de agresividad? ¿Es un IPMN que tiene características preocupantes? ¿Es un IPMN con estigmas de alto riesgo? ¿O es un tumor seroso? ¿Qué les parece? Pueden votar. Los 4 primeros que votaron están muy bien. Sí, aunque aquí ya aparece un poquito de dispersión. Alguien piensa que no tiene criterios de agresividad, otros piensan que tiene estigmas de alto riesgo. Pero la mayoría está en lo correcto, que es la 2. Es un IPMN con características preocupantes. Vamos a sigamos. Aquí hay 2 características preocupantes. El tamaño, mide más de 3 centímetros, y la dilatación del ducto, que mide 7 milímetros. Recordemos que características preocupantes era un ducto de 5 a 9 y más de 3 centímetros. En cambio, estigmas de alto riesgo era que tuviera ictericia obstructiva, que tuviera un ducto de más de 10 milímetros, que tuviera nódulos murales que captan contraste. Así que no es un IPMN con estigmas de alto riesgo, no es un tumor seroso porque comunica con el conducto, claramente es una dilatación ductal, y no es un IPMN de carácter no agresivo porque tiene 2 elementos que son de agresividad. Así que esa es la respuesta. Tiene características preocupantes, más de 3 centímetros, y un conducto entre 5 y 9. Ahí está. Por tanto, esta es una lesión que requiere seguimiento y idealmente una endosonografía para mirar en detalle qué está pasando aquí dentro. Como dice aquí la guía de los japoneses, endosonografía, para ver si hay otros elementos. Y es lo que hacemos en nuestro hospital. Estos de más de 3 centímetros con dilatación ductal van a endosonografía. Y si todo sale bien, seguimos controlando con resonancia magnética una vez al año. Bueno, aquí tenemos otra lesión. Un hombre de 37 años que tiene múltiples lesiones quísticas. Fíjense que está todo el páncreas prácticamente reemplazado por quistes. Esta es una secuencia de colangio, aquí secuencia axial y coronal en T2, muestran gran cantidad de quistes. ¿Qué será esto? ¿Será una neoplasia quística serosa? ¿Será un adenocarcinoma del páncreas? ¿Será un IPMN? ¿Una pancreatitis crónica? ¿O serán quistes pancreáticos simples? ¿Qué les parece? Votemos. Este casito tiene un poco más de dificultad. Hay, bueno, diferentes opiniones, ¿no es cierto? Algunos piensan que es una neoplasia serosa, podría ser. Otros piensan que son quistes pancreáticos simples, la mayoría. Y aquellos que dijeron quistes pancreáticos simples están en lo correcto. Los quistes pancreáticos simples casi, podríamos decir que no existen, salvo con una excepción, que es la enfermedad de von Hippel-Lindau. O sea, la única condición en la cual hay quistes pancreáticos simples es la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad genética autosómica dominante que produce angioblastomas en el cerebelo, en la retina, en la médula. Tiene asociación a neoplasias de riñón, de suprarrenales, y en la gran mayoría de los casos cuando afecta al páncreas, 77%, tiene quistes. Y es muy típico que tenga gran cantidad de quistes, que tenga todo el parénquima pancreático lleno de quistes. Este es otro caso. Aquí tiene además quistes de los riñones y algunos tumores renales y gran cantidad de quistes por todo el parénquima. Son quistes simples. También hay asociación con cistoadenomas serosos, pero aquí es demasiado, es todo el páncreas lleno de quistes. Así que correspondían von Hippel-Lindau y son quistes simples. Bien, otro casito. Hombre de 70 años, se hace una resonancia por cualquier razón, alguna molestia vaga y se detecta esto. Vemos aquí un conducto pancreático dilatado, ahí también lo podemos ver en la serie con contraste. Aquí está la colangioresonancia,
¿Qué les parece? ¿Será esto una forma de pancreatitis crónica? ¿Será un adenocarcinoma ductal? ¿Un IPMN? ¿Una dilatación senescente del virsum por la edad? ¿O un tumor periampular? ¿Qué les parece? Vamos a ver si vota alguien más, un poquito más. Muy bien, la gran mayoría está en lo correcto, es un IPMN, vamos a ir atrás. No es una pancreatitis crónica, porque la dilatación del ducto de la pancreatitis crónica es arrosariada, son estenosis alternadas con dilataciones, ¿verdad? Que no es el caso. No es un adenocarcinoma del páncreas, no vemos una masa en ningún lugar y está dilatado hasta la ampolla. Y no hay dilatación de la vía biliar tampoco. Una dilatación senescente del virsum es demasiado. Generalmente la dilatación senescente del virsum es proximal a la ampolla y no tanto en el cuerpo y en la cola, ¿verdad? Esto es demasiado. Y no es un tumor periampular porque no tenemos el contexto clínico, no es un paciente con ictericia, no vemos tampoco una masa, no vemos dilatación de la vía biliar. Así que es un IPMN de conducto principal, así es como se ven, una dilatación difusa del conducto, sin factor obstructivo, sin masa. Pero es una lesión de alto riesgo, es una lesión que tiene potencial maligno. Ahí está, aquí tenemos otro caso similar, un poco más así bestial, y uno con tomografía computada, ¿no? Ahí está, son miles de pequeños papilomas productores de mucina que dilatan el conducto. Y recordemos que, una vez más, que son los que tienen mayor riesgo de malignización con un 62%. Y son un problema porque la pregunta es ¿qué se hace aquí? La cirugía puede ser resecar el páncreas completo y eso genera pancreatitis, o sea, significa generarle diabetes al paciente, ¿no es cierto? Insuficiencia pancreática de por vida, tiene grandes implicancias en la calidad de vida. Así que la cirugía siempre es muy, muy discutida y analizada en todos sus pros y contras. Vamos a ver otro caso. Aquí tenemos un tumor en una mujer de 55 años, un tumor ubicado más hacia la cola. Cuesta ver el páncreas, ¿no es cierto? Un tumor, un quiste complejo. Y esto tenemos varias posibilidades. Podría ser un cistoadenoma seroso, podría ser un IPMN, un quiste simple, una neoplasia quística mucinosa o un pseudoquiste. ¿Qué les parece? Muy bien, estuvieron muy atentos, efectivamente. Vamos atrás, es una neoplasia quística mucinosa. Dijimos que esta lesión es típica de mujeres en edad perimenopáusica, ¿no es cierto?, que típicamente son de la cola del páncreas, que no comunican al conducto principal y que son quistes complejos, son quistes con septos gruesos, pueden tener calcificaciones, pueden tener algunos nódulos, ¿no es cierto?, y son lesiones también premalignas y requieren cirugía. Y pueden alcanzar gran tamaño, como este, bastante típico. No confundir en ningún caso con un IPMN ni con un cistoadenoma seroso. Ahí está la cirugía. Aquí está una tabla comparativa, ¿no es cierto? La neoplasia quística mucinosa, generalmente en torno a la cuarta, quinta década, en cambio el IPMN en pacientes un poco mayores, más en mujeres, la neoplasia quística mucinosa, el IPMN un poco más en hombres que en mujeres. El IPMN muestra salida de mucina por la ampolla cuando le hacemos una endoscopía, este no hay comunicación ductal, ¿no es cierto? Es un quiste parigruesa, multilocular, en cambio el IPMN es un conducto dilatado, sea el conducto principal o sea una rama, pero es un conducto dilatado. Más en la cola, estos son más de la cabeza, conducto, y como dijimos, tienen estroma ovárico, ¿verdad? Bien, así que eso es, una neoplasia quística mucinosa. Muy bien. Vamos a ver otro caso. Una mujer de 61 años con esta lesión quística compleja también, ubicada más hacia la cabeza. ¿Qué será esto? ¿Será una neoplasia quística serosa, un IPMN,
un quiste simple, una neoplasia quística mucinosa o un pseudoquiste. ¿Qué les parece? Esta lesión es un poquito más difícil. Hay opiniones para todos, pero la mayoría piensa que es una neoplasia quística serosa. Vamos a verla. Efectivamente, eso es una neoplasia quística serosa. Yo les había comentado que las neoplasias quísticas serosas pueden tener presentaciones oligoquísticas o macroquísticas. No necesariamente los quistes son menores a 2 centímetros. Lo importante aquí es fijarse que no tenga comunicación con el conducto principal. No la hay. No tengo todos los cortes, pero créanme que no la había. No hay dilatación del conducto principal. No demostramos ninguna comunicación. Tiene septos finos y algo que parece una cicatriz central, así que algo tiene. Es una mujer, así que todo parece indicar que efectivamente era una neoplasia quística serosa. Hay algún grado de solapamiento con la neoplasia quística mucinosa, lamentablemente, pero nos inclinamos por esta posibilidad y finalmente eso fue lo que se confirmó. Pero puede ser difícil el diagnóstico. Ahí está. Y con respecto a las neoplasias quísticas serosas, entonces, algunas preguntas para recordar. ¿Cuál de estas sería correcta? Pueden tener una neoplasia una apariencia sólida, pueden tener calcificaciones, los quistes pueden tener cualquier tamaño, pueden malinizarse, o son todas correctas. ¿Qué les parece? Solamente para reforzar los conceptos. ¿Votemos? El 60% estuvo en lo correcto. Todas son correctas. Volvemos atrás. Claro, dijimos al principio que tiene un estroma fibroso que gana contraste. Y por lo tanto, en tomografía, por ejemplo, pueden simular una lesión sólida. Y los quistes casi se oscurecen, ¿no? en este estroma fibroso. Pueden tener calcificaciones en el centro, lo dijimos, que se ven en la tomografía, no en la resonancia. Pueden ser microquísticas, 80%, 20% macroquísticas. Es muy rara la malignización, pero existe. Son case reports, muy pocos, pero existe, está descrito. Así que son todas correctas. De hecho, aquí está, la referencia. Este es un autor alemán que describió el riesgo de malignización en neoplasias quísticas serosas y lo cifró entre 1 y 3%. Creo que el penúltimo casito, tenemos acá una lesión quística de la cabeza. Ahí están las medidas de la lesión. ¿Cuál sería, de acuerdo a las guías clínicas, la conducta más apropiada en este caso? Haríamos una cirugía y la resecamos, haríamos una endosonografía, le haríamos control anual, le haríamos una biopsia por punción o no haríamos nada. Lo dejaríamos tranquilo. ¿Qué les parece? Votemos. La gran mayoría, ¿no es cierto?, está en favor de la endosonografía. Muy bien, vamos atrás. Efectivamente, ¿no? Dijimos que esta lesión, que claramente es un IPMN, porque comunica claramente al conducto, de hecho, es una dilatación ductal, de hecho, de rama, ¿no? Tiene más de 3 centímetros, por lo tanto tiene una característica preocupante, una. Pero ya con ese elemento es suficiente para que las guías japonesas nos recomienden llevarlo a endosonografía. No tiene estigma de alto riesgo, pero tiene una característica preocupante y idealmente debería ir a endosonografía. Si la endosonografía no muestra otros elementos, podremos seguirlo, pero si muestra otros elementos más agresivos, podría ser necesario pensar en la cirugía. Eso es. Y la haríamos... No, esto no corresponde, aquí está. Este otro caso... una mujer de 82 años con un tumor en tomografía computada, vemos una dilatación ductal, ¿no es cierto? Vemos ahí
unos quistes en el páncreas, vemos viabilidad dilatada. ¿Cuál sería, en este caso, la conducta más apropiada? Cirugía, endosonografía, control anual, biopsia por punción o nada. ¿Qué les parece? Una respuesta tengo. Bueno, vemos que hay también opiniones muy variadas. Vamos atrás. Esto es ya un caso perdido, porque aquí es un IPMN, probablemente tiene dilatación del conducto principal, probablemente más de 10 milímetros. Aquí están los quistes ductales en la cabeza del páncreas. Tiene nódulos sólidos que ganan contraste. Tiene obstrucción de la vía biliar, o sea, tiene estigmas de alto riesgo y características preocupantes. Y es una lesión grande, además. O sea, esta paciente ciertamente tiene un tumor que se malignizó y si es resecable, debería ir a cirugía. Si no es resecable, bueno, se verá otra alternativa, pero debería ser ir a cirugía en este caso. ¿Verdad? Tiene un Wirsung de más de 9 milímetros, tiene nódulos murales, tiene ictericia obstructiva, por lo tanto, la indicación correcta sería cirugía en este caso. Así es como se ve los IPMN cuando se malignizan. Y este es el último caso. Una mujer joven, 25 años, un tumor grande de la cola, heterogéneo. ¿Qué será? ¿Será un tumor neuroendocrino? ¿Será un adenocarcinoma del páncreas? ¿Será esto un IPMN malignizado? ¿Será un tumor sólido pseudopapilar? ¿O serán metástasis? ¿Qué les parece? Muy gran dispersión de opiniones. No obstante, la mayor parte se inclinó por el tumor sólido pseudopapilar. Vamos a la siguiente, y es lo correcto. La mayoría estuvo en lo correcto. Y lo primero que vamos a mirar aquí es la edad. Vimos que todas las neoplasias quísticas, mucinosas, serosas, son generalmente de pacientes mayores, ¿verdad? Sobre los 50 años en general. Hay un tumor quístico raro que se da en mujeres jóvenes, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, y es el tumor sólido pseudopapilar. Aquí tenemos nuestra clasificación, hablamos del adenocarcinoma, hablamos de neoplasias neuroendocrinas, hablamos de neoplasias serosas, mucinosas, del IPMN, y nos faltaba hablar del tumor pseudopapilar, que siempre está en las clasificaciones de tumores quísticos, a pesar de que es un tumor complejo. Es un tumor benigno, pero que puede tener potencial maligno, típicamente en niñas y mujeres jóvenes, muy raro en hombres, pero se han descrito casos. Quirúrgico, porque crecen y dan problemas y síntomas por su tamaño. Pueden sufrir necrosis, pueden sufrir hemorragia, pueden sufrir degeneración. Típicamente se dan en la cola. Así que ahí está la cirugía, y esto era un tumor sólido pseudopapilar, que era un tumor que no habíamos mencionado anteriormente. Creo que esta es la última y hasta aquí llegamos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Seguimos. Entonces quiero presentarles a continuación al doctor Futterer, que es un destacado radiólogo. Él trabaja en Holanda, en la hermosa ciudad de Nimega, y nos va a hablar entonces ahora sobre urografía por CT y por resonancia magnética. Profesor. Thank you for the introduction. I want to thank the organizing committee for inviting me and giving me the opportunity to talk about CT and MRIography the next hour. So my presentation, I have a little bit mixed, so I will give some background information, some educational information, and in between I provide some cases, and it's a large group, so interactive will be quite difficult.
So I will go through the cases with you, and I hope you like it. So if we talk about CT urography and MR urography, an all-inclusive evaluation of the kidneys and urinary collecting system is feasible with both CT and MR. In our daily practice, most of you will most likely use CT to evaluate the urinary tract, and in some indications you most likely will use MR urography to depict the urinary tract. If we look at the European Society of Uroradiology, they define CT urography as a diagnostic examination which is optimized for imaging the kidneys, the ureters and bladder with thin slice multi-depth CT, the use of intravenous contrast material, and image acquisition in the excretory phase. So, standard CT urography consists of 3 phases: unenhanced, nephrographic, and pyrographic phases. And there are several approaches to get this data from the patient. It's either just acquiring 3 phases or 4 phases in some institutions. You can use split bolus techniques. The latter is most likely the more common use lately because of the dose to the patient. And there are also some other techniques to optimize your CTU protocol. So using a compression belt, an IV bolus of saline, and diuretics have been used to optimize the protocols. However, if you look at the results, they're quite unpredictable. Sometimes you have a very good CT urography image, and in the other patient you use the same protocol and the image quality is not as good as you would expect. So there's also a point for training for the technologists. So if the image quality is not good enough, we have to redo the excretory phase, because that's a very important phase in the evaluation of patients, for example, with hematuria. MR urography, in most institutions, a special tool in case you have a difficult case or in patients who cannot get any contrast agents. MR urography may be a good solution to image a patient. It can be done without the administration of contrast agents. Then we use the static fluid T2-weighted sequences, and you can also use it after the contrast injection of gadolinium using a T1-weighted sequence, most likely a 3D acquisition covering the entire abdomen to visualize the kidneys, ureters, and bladder to find the lesion within that area. If you look at the technique of MR urography, it's a static fluid mammography, treats the urinary tract as a static column of fluid, using one of the variety of T2-weighted sequences available. And you also take the advantage of the long T2 relaxation time of urine. So in other words, there are several techniques available: single shot techniques, slab techniques like with MRCPs. In our institution, we mainly focus on 3D acquisitions, like with the MRCP approaches, which gives you information about the entire urinary tract. However, the downside of those techniques is it can take quite some time to acquire those images, and they're also prone to motion of the patient. In general, it takes 4 to 5 minutes to do the acquisition using a T2-weighted 3D sequence. The other technique which is being used is a T1-weighted sequence after the contrast injection of gadolinium. It's nice, it's a very fast technique. In 10 seconds you can acquire the entire urinary tract. However, the downside is also that it's also prone to artifacts, motion artifacts, but also that sometimes the ureters are not very well opacified. So also in this case, we need hydration, diuretics to improve the excretion of water in the kidneys, and even compression is being used to enhance the quality of MR urography. In our institution, we use a combination of both, because both the sequences will provide enough information to make the diagnosis. So most of our cases, when we do MR urography,
we acquire a T2-weighted sequence 3D with a T1-weighted after contrast. And most often these are multiple acquisitions using a T1-weighted sequence, because not the entire urinary tract is opacified completely as compared with CT urography, because just a very small moment you acquire the image. So multiple, up to three image series are being acquired. So what are the indications for CT and MR urography? Of course, hematuria is the most common asked question, and also the most common applied protocol for using the CTU, especially if we're talking about high-risk patients for urothelial neoplasms like TCC. 90% of those are being found. Congenital anomalies, especially in the pediatric series. Urinary tract obstruction, unrelated to stone disease. I have some examples with me. Stone disease itself, of course, and pre- and post-operative assessment. Especially the post-operative assessment is quite interesting, because quite a lot of people, patients, they have a bladder cancer, and screening for the upper urinary tract is still in discussion. And especially those patients, for example, they have renal impairment, MR urography may be may be the modality of choice rather than using a CT urography. In the preoperative assessment, think about living donor assessment. CT urography, 3-phase, is very important. TCC, in my opinion, I think also in literature, is a systemic disease which requires complete evaluation of the excretory system. And I think this table is very helpful, especially if you look at hematuria. And in this table is a nice overview of how to apply each imaging technique. If we look at the microscopic and macroscopic hematuria in a patient age less than 40, most commonly you can get away with a cystoscopy and ultrasound of the kidneys and bladder to rule out any abnormalities. If it's negative, you just wait and see. However, if it's negative and symptoms persist, the old guidelines advise IVU, but in my opinion, this should be CT urography instead of IVU. If the patient is above 40 years and older, if you have micro or macroscopic hematuria, in my opinion, I think also if you look in literature and the guidelines nowadays, CT urography is the first modality of choice, especially if you have a macroscopic hematuria. This is my first case. This is a 39-year-old male presenting at the ER with a right renal colic, most likely stone disease. He presents with macroscopic hematuria and he has a lot of pain. In our institution, in the past we did ultrasound to visualize the kidneys to rule out any stones. I will come back to that a little bit later, what we did now, what's our workflow currently. And there's a dilatation of the collecting system here. So if you based on this image and the clinical presentation, what statement would fit best? Should we perform a plain X-ray as the next step for this patient? Or B, IVU must be performed? The third option is, since the stone is visible on enhanced CT, contrast enhanced CT is not required, so this answer is already suggesting that we see a stone on the CT. And an enhanced CT is sufficient in all patients referred to renal colic. And that's a very interesting question. So we did a plain radiograph, kidney, ureter and bladder, a KUB, and we didn't find any stones. And that's quite common because quite often you don't see the small stones, especially in the pelvic area. It's quite difficult to pick them up. So if you look at this unenhanced CT, which is in my opinion the next step, we can appreciate a very small stone at the distal part of the right ureter, and the reformatted reconstruction sagittally is nicely depicting the stone over here. And if you look at the reconstructed MPR, you have dilatation of the ureter on the right side. And if you go downstream, you can actually appreciate the stone
which is almost at the ostium of the bladder on the right side. So this is a typical stone patient. So I will come back to that a little bit later. So if you look at stone disease, the incidence is around 10 to 15% in the Western world. So once you have a stone, there's a high chance that you will come back to the ER because you have a stone again, or you have another stone which is giving symptoms. So the relapse rate is very high. And if in the 5 to 10 years after the first stone, 50% of the patients will have a relapse. And up to 20 years after first presentation, 75% of the patients will come back with pain in the flank. So unenhanced CT reliably detects all stones in the collecting system. Of course, there are some exceptions to some stones. So most of them are calcium orientated, so they are quite easily picked up. With no techniques like dual NCT, you also may differentiate between what kind of stone you're looking at. But I think most of the institutions will have a CT which don't have the capability. And of course, it's still research. And the question is also, is it very important to differentiate which stone you're looking at? So if we look at flank pain, the differential diagnosis, of course, is trauma, infection, and tumor. And if we look at tumor, think about renal cell carcinoma. The classical triad is flank pain, palpable mass, and hematuria. But nowadays, with all those imaging modalities, it's quite uncommon that you will see a patient with those classic triads. Another example, this is a patient also with flank pain on the right side, and this single shot, thick slab, heavily titulated sequence shows dilatation of the central collecting system, hydroureter on the right side, and there's something here which is most likely from outside rather than from inside the ureter. If it would be from inside, there would be most likely some filling defect, but it's really roundish instead of something which is inside the ureter. So if you look at the actual image, a T2-weighted image, there's a mass in front of the ureter which compresses from outside on the ureter and which also explains the hydronephrosis on the right side. This is quite common seen in patients with, for example, cervical cancer with recurrences or large lymph nodes. This could be a presentation of the patient. So what about IVU? Until 5-10 years ago, IVU was still done in a lot of universities and hospitals. But I think nowadays, most of hospitals are going to CT rather than IVU. So since introduction almost 100 years ago, IVU has been regarded a technique of choice for radiographic evaluation of acute stone disease. Especially with a patient with a renal colic, KUB, so plain radiograph and ultrasound, may be an accessible modality, is quite easy and cheap to apply to the patient. However, if you compare unenhanced CT with IVU, most likely unenhanced CT is an alternative to detect stones within a patient. Most likely, and also studies are being done, it has a higher diagnostic accuracy and is also cost effective. So in our institution nowadays in the ER, patient with a flank pain and a clinical diagnosis of stone disease, they first go for unenhanced CT. And if the unenhanced CT doesn't show any abnormality or no stone disease, the next step will be a CT urography with an excretory phase to rule out any abnormalities in the urinary tract. So if you do this, so immediate enhanced CT alone, there's an advantage of reducing the time to diagnose and overall management costs. And also if you look at the sensitivity and specificity of unenhanced CT versus IVU in terms of urolithiasis, the sensitivity is up to 100% and specificity up to 100% for unenhanced CT, whereas IVU is less sensitive for finding stones. However, if you see something, most likely you will define this as a stone disease.
There's also some concern about increased radiation dose in those patients if you go directly to CT. But in my opinion, with the current iterative reconstruction methods and algorithms, but also the ultra-low dose CT protocols, I think the CT dose is much lower than the IVU used to be. So I really would advise to use an enhanced CT rather than IVU. So what kind of information can an enhanced CT provide you? Stones, of course, location of the stones, the number of stones, size of stones. This is really important information for your referring clinician, for urologist. If he or she wants to do a percutaneous removal of the stones, then the position, the location of the stones are very important because that makes their surgical plan how to approach the stone. Are there any vessels around the kidney? Are there any other important structures which may prevent me to remove the stone or will induce complications? You can also use it to, for example, if you have a patient which comes back every year, to compare stone disease, the stone load, and that's very important in my opinion. What are the secondary signs which can be picked up with enhanced CT? Hydronephrosis, of course, hydroureter, perinephric stranding, quite often seen in inflammation or pyelonephritis. That's quite easy to pick up with your enhanced CT. There's an example of a stone in the lower pole in the left kidney. And you can actually appreciate there's no fat stranding around the kidney, most likely. This is asymmetric stone. Also the ureter on the left side is not dilated. And if you look at the bladder, there's a suprapubic catheter inserted, and there's most likely perhaps a small stone here at the base of the bladder, but that's most likely uneventful. So enhanced CT is really important imaging modality in stone disease. Case number 2. This is a 76-year-old female, and please remember the age of this patient. The patient has a total painless hematuria. Cytology is negative, and the cystoscopy doesn't show any abnormality. And the cystoscopy sometimes has some difficulties in the corners and also at the dorsal part of the bladder wall. And the renal ultrasonography showed dilatation in this patient. It doesn't show which side. This is the clinical information I got from my electronic patient system, file system. So I don't have any images, but based on the clinical history of this patient, what should we do in this patient? What's the next step? We already have the cystoscopy, which is negative. The ultrasound shows some dilatation on one side of the kidneys. And the question is, should we perform a KUB as the next step? Because we already did the ultrasound, so we want to rule out stones. Since dilatation is visible on renal ultrasonography, excretory phase CT or MRU is not necessary in this patient. Is that a good suggestion? Preferably contrast on CT, CTU should be performed. Is that the good answer in this case? Or CTU shouldn't be performed after a negative cystoscopy? I think most of you have the correct answer. It's correct. We have to do a CT urography. And this is based because of the age of the patient, 79 years old, microscopic hematuria. Those criteria with a negative cystoscopy is already a criterion to perform a CT urography in this patient. Plain film doesn't add anything to in this case. We have to have an excretory phase because something is happening in the urinary tract. And even if the cystoscopy is negative, cystoscopy can miss areas within the bladder, but it doesn't go up to the ureter and the renal pelvis. So we have to perform a CT urography. Multi-depth CT urography, 3D image acquisition. And the nice thing if you want to do a CT in the excretory phase, you can get a scout image. And based on the scout image, you can appreciate the opacification of the ureters. And based on that, you can decide whether to acquire at this moment a CT scan or wait a little bit later to have a nice opacification of the entire ureter system. In this case, on the scout image, you can already appreciate the double system on the right side, isn't it? That's quite easy visible here.
3D capabilities, especially before this information is really important for planning. If you have stone disease, this information can be provided to the urologist, the referring physician, how to perform the approach. The same is true for the interventional radiologist. If he wants to stick in a nephrostomy, this information can be used, especially if you have a non-dilated system with a urosepsis, for example. Multi-intensity projection, VRTs, very nice during tumor boards and presentations. Nice, but I'm not sure if it's really helpful in the diagnosis. So what about some facts about CTU? A lot of comparisons are being done with IVU, with RUP, so retrograde ureteropilograms, and they all show that CTU is superior above all those techniques. If you look at the TCCs, in this small patient group, 38 patients had TCCs. Sensitivity is 98% using CT-urography, whereas if you only use the RUP, it's around 80%. So CT-urography really adds to the diagnosis and evaluation of those patients. In this larger patient group, 350 patients with macroscopic hematuria, 92% of the lesions were being detected using CT-urography. If you compare it with IVU alone, 67% of the lesions are being detected if we look at focal TCCs, so transitional cell carcinomas, and 100% with CTU. Of course, this is a little bit lower because I never believe in studies which present 100% accuracies, but most likely will be in the upper 90s. Coming back to my case, this is the 79-year-old female with macroscopic hematuria, and I think most of you already saw the lesion, isn't it? It's on the right side or on the left side? Right side, isn't it? So there's a filling defect here. And a filling defect doesn't mean per se that this is an intraluminal tumor or TCC. There's always a differential diagnosis. It could also be a blood clot because something else upstream is causing this blood clot. So you also always have to look at the differential diagnosis. Most likely in the nephrogenic phase, some enhancement will be visible if this is a TCC. If it's not enhancing, most likely you are looking at a blood clot. This is the reformatted multi-intensity projection, and I think that's, in this case, really helpful because in this case, if you look at this segment in the mid portion of the right ureter, you can actually appreciate that there is very irregular border of the ureteral wall on the right side, and on the medial part it's really thickened and is mass-like. And this is quite uncommon for a blood clot, isn't it? So most likely we're looking at a TCC in this case. This patient underwent also an RPU. The patient underwent partial urectomy, and this was proven TCC. Case number 3. 37-year-old male, young guy, has intermittent total painless hematuria. Renal ultrasound is negative. The next step is CT urography, isn't it? If you remember the table, although it's a young patient, cystoscopy is negative, renal ultrasound is negative, we still do a CT urography because there's intermittent painless hematuria, and that's strange. So there's a lot of images, but I will give you a second to go through the images. So they have an actual unenhanced CT, actual arterial phase at different levels in the upper abdomen, and we have a coronal reconstruction which shows no dilatation as seen on the ultrasound of the pilon. So my question to you, is there any malignant disease visible in this case? Who thinks it's a benign disease? Who doesn't see anything on this image? Okay, we'll give you another couple of slices, the most important slices. So we have a nephrogenic phase, axial, and we have an arterial phase. And when I go through a CT, I look first at kidneys look normal.
Ureters are normal, no hydronephrosis. But there's something else, something which is quite obvious if you know it, if you know where to look for it. If you look at the veins on the left renal vein, it's dilated, isn't it? This compression of the superior mesenteric artery on top of the renal vein, on the left renal vein. So, what's your diagnosis if you see this? Nutcracker? Yes? I don't understand Spanish. Sorry. So this most likely is a nutcracker phenomenon. But if we see a nutcracker phenomenon, we need something else which makes the diagnosis much stronger. And if we go back, I don't see this on this image. There should be collaterals. Because if there's a high pressure on the left renal vein, most likely if it's a male, the left testicular vein should also be open. Or if it's a woman, the left ovarian vein should be dilated. But I don't see that. And of course it's not completely image here, but it's not there. So there are no collaterals. That's a little bit uncommon. So the answer to this case is, most likely it's a nutcracker phenomenon. But most likely it will also not explain the hematuria because there are no collaterals visible. So the nutcracker phenomenon refers to compression of the left renal vein between the artery and the SMA as shown before. And this compression leads to left renal vein hypertension, which may result in rupture of the thin-walled vein into the renal calyces fornix. And therefore, sometimes you have intermittent microscopic or gross hematuria, which is also painless. So, as mentioned before, if you have the suggestion of diagnosis of nutcracker phenomenon, you always have to look for collateral venous circulation. So, such as a prominent left ovarian vein or testicular vein with its associated symptoms like vulvar varices or in females or varices in males. Based on that, then you can make the final diagnosis of nutcracker phenomenon. And we quite often get a question from urologists, also doing some interventional radiology, can we put in a stent? Especially our young patients, you never should put in a stent. It will not help the patient. Case number 4, 76-year-old male. In 2006, he underwent nephroureterectomy for a TCC. 2007, a left side distal ureterectomy of TCC, so a lot of relapses or recurrences of TCC, which is quite often seen, so that's why those patients really need some close follow-up and surveillance. In 2008, he presents again with intermittent macroscopic hematuria. So most likely something is going on again, isn't it? So in this case, renal function was good. We did a CT urography. And this is the arterial phase. I will give you some time to go through the images. We have an axial image, another axial image which is below the mid portion of the left kidney, coronal image at different locations. So make your diagnosis. So who thinks that based on these images you can make the diagnosis? Do we need more imaging information? What's a very important acquisition or image which we are still lacking here? The excretory phase, isn't it? That's a very important part of the protocol, because if you look closely, the question is, what's happening over here? There's some thick ureter on that side, and I'm not so sure what's happening over there. And therefore, you really need some contrast within the ureter to make the final diagnosis. So I have more images, but this is still not again the excretory phase, but the venous phase. But the venous phase also shows you something which may trigger you to that certain area.
We have again the axial image, coronal image, the same location as the previous slide. So if we go back to the arterial phase, nephrogenic phase, and also if you look at now at the excretory phase, something, this area shows some kind of filling defect, isn't it? So most likely there's a recurrent disease at this spot. And if you go back to the venous phase and arterial phase, there's a suggestion that something is going on there, but if you don't have good opacification of your ureter, it may be difficult to make the diagnosis. Next step, of course, will be to look into the bladder, but that's quite difficult because most likely the patient already had cystectomy. To get in the pouch and then go upstream, that's quite difficult to evaluate. So you have to be quite sure that you're looking at a tumor in the ureter before the urologist will go into this patient, because it's a quite difficult cystoscopy, and it's quite, I'm not so sure if they can go into, but they're quite skilled. The axial image, also very nice. You can nicely appreciate opacification here in the left ureter, and then there's a filling defect, which corresponds with this area on the coronal image. So what they did, I will come back to it a little bit later. So the question, I already a little bit explained what the case is about, but the question to you is, we shouldn't do any imaging because of the age. I think that's, I don't think I should mention this at all, but some people think that's the case, but I don't think so. Preferably IVU should be performed. As mentioned before, in this very tough cases, CTU or MRU is preferred. Urothelial carcinoma must be considered as a disease of the entire excretory system. I think I already gave that away in one of my first slides. And CTU should be performed after negative cystoscopy. So I think if you look at the case, we really should do a CT urography. If this patient had a renal impairment, I'm pretty sure we would have done MR urography with a T2-weighted sequence covering the entire urinary tract and a T1 weighted sequence after contrast material injection, so gadolinium. But quite often it's difficult to get a good opacification on a T1 weighted sequence because of the relative stenosis in the mid portion of the ureter. So you need most likely you will have to wait for a long time, 10 to 15 minutes, before you already have a good opacification of your kidney. Coming back to the case again, already showed you the answer, but this is a nice overview of the entire case. Arterial, nephrogenic, and excretory phase. You can nicely appreciate the filling defect here. And this patient underwent ureter rhinoscopy and lasering of that particular area. So another patient, different patient, also TCC, large tumor in the base of at the lateral wall on the left side of the bladder, also flank pain on the left side, hydroureter on the left side, and you can actually appreciate the filling defect here, and this is also a very typical case. So once again, urothelial carcinoma must be considered as disease of the entire excretory system. And if we look at the ratio where you can find the TCCs, most commonly it's the bladder, not the renal pelvis or ureter. It's quite uncommon. So it's also questionable, what is the follow-up? What is the surveillance of those patients? Is it every year? Is it every 2 years? Should we do an MR? Should we do a CTU? Should we do ultrasound? Because if you have an ultrasound which shows hydronephrosis, you can get to the next step. And there's still a lot of debate going on what's the best approach. And our institution, we have an alternative approach. We do an MR urography, ultrasound every year. And based on that, if we see an abnormality on ultrasound, we go for more detailed imaging. Most likely also more cost effective because it's quite some imaging in those patients. The recurrence rate is also very high, so we have to be careful in not under surveillance those patients. Case number 5. 6-year-old female, microscopic hematuria, some left renal colic pain, 1 episode. The renal ultrasonography didn't show any dilatation
of the excretory system, but showed a slight amount of perirenal fluid around the kidney. So because of the age, microscopic hematuria, and some abnormality on the ultrasound, this patient went for CT urography. Again, a lot of images. These are the unenhanced CT. I will come back to the answer a little bit later, because otherwise I already give away the answer. So we have an axial in three levels: left kidney, right kidney. Perhaps something is going on here, I'm not so sure. Coronal image, perhaps something is here that corresponds to this area. Keep this in mind. No hydronephrosis is visible, is it? No? Okay. So most likely there's something small here, a small stone perhaps. And the question is this causing the patient's symptoms? So microscopic hematuria. So the question to you is, we have to do a combination of a plain film and ultrasound, so we should have first done a KUB instead of a CT, unenhanced CT. Or second answer is contrast enhanced CT should be performed when no stone is visible and further depends on additional information. Enhanced CT is sufficient in all patients referred to renal colic even if you don't see a stone. Or contrast enhanced CT should be performed when no stone is visible. So this patient went also CT urography. And the reason for that is because the tiny stone most likely will not be the cause of the microscopic hematuria. But now with the contrast enhanced CT, things are getting more clear now, isn't it? Something is happening here in the upper lobe of the left kidney, mid portion, dorsal portion. Also, there's some asymmetry, isn't it, between the right and left kidney. Much more perfused on the right side, and some delayed perfusion on the left side, isn't it? Same visible here on the coronal image, and that's really nice to see. Is that the enhancement is comparable to the lower lobe pole of the left kidney, but the mid portion and the upper pole, the left kidney, really stays behind, and there are some fillings defects. So there are fillings defects. So there's no perfusion in this area. And this is a case of idiopathic renal infarction. Quite often seen, especially there's some renal fluid, perirenal fluid is quite often seen around that particular area. Young patients, a typical appearance. So contrast and CT should be performed when no stone is visible, and further depends on additional information. So another example, because they are quite common and quite often not seen. Unenhanced CT again, different patient. And again, some local infarction which doesn't show any enhancement. And the lower pole, in this case on the left side, shows similar enhancement as on the right side. So the contrast enhanced CT, the nephrogenic phase, gives you the answer in this case. Another example, I'm not sure why they're all in the upper lobe on the left side, but that's what I found in my case series. Again, infarction in the upper lobe of the left kidney, very well seen on all the images. And if you look at the ultrasonography, you may see something here, but I'm not so sure. It can be quite difficult to pick up, especially if the patient is a little bit larger, then it's quite difficult to image with ultrasonography. So CT is really helpful to differentiate a patient with flank pain. Another patient, again, left side. I don't think there's literature about left side and right side predominance, but in this case, again, infarction on the left side in the kidney. Case number 6, 59-year-old male, left renal colic again, intermittent hematuria, and renal ultrasound shows dilatation of the left excretory system, UPG stenosis, no dilatation of the ureter. A little bit strange, isn't it, at the age of 59. Multiple stones in the renal pelvis. So in this case, because the
ultrasonography showed abnormalities, we want to be informed about the extent of the disease. So this is the CT radiography. Unenhanced CT, axial image, left side, most likely stone, isn't it? Dilatation here of the pelvis. Prelims shows again a stone here, a lot of stones on the left side. The nephrogenic phase shows again nice enhancement of both sides of the kidneys, no delayed enhancement, no abnormalities. Something is happening over here, isn't it? Is this normal? No. Some thickened wall, some fat stranding around the pilum. That's abnormal. The lower part of the kidney, again some stones here. And the coronal image, which is really helpful, is arterial phase again, and this is the nephrogenic phase. And nice to appreciate the stone distribution and the dilatation of the collecting system. This is the exploratory phase, and it's always quite difficult with the timing, especially if you have a UPG stenosis or dilatation of your pilum. It can be quite difficult to have a very nice opacification. So when a technician is performing a CT radiography and the scout image doesn't show a good opacification or a layering of the opacification, we always ask the patient to turn 2 or 3 times to get a good distribution of the contrast agent within the pilum and ureter and bladder. In this way you have a very good distribution of your contrast material and also a depiction of your urinary tract, in this case a nice opacification. Perhaps some thickening of the wall here, ureter here, and as you have a nice view. VRTs, once again, nice for illustration and for presentations, but I don't think it's really helpful. So in this case, I think I always come with the plain radiograph, but we hardly do any plain radiographs nowadays. Most of the patients undergo CT, unenhanced CT, in case of stone disease and microscopic hematuria. In a young patient and the older patient, we always do CT radiography. There is some urothelial inflammation at times. It mimics urothelial carcinoma. That can happen. UPE stenosis in the group is always intrinsic. So normally with younger patients, they present at a young age, 20 years, and this is really atypical. So again, this is the pilum with inflammation, and sometimes these cases are mistaken for cancer. You have to be really aware because there's a lot of stone which can be irritative to the wall, which also can cause local dilatation and also local inflammation. This is my last case, a 79-year-old male. In 2012, he had bladder cancer. He had a transurethral resection of this superficial lesion. Most likely, if it's done transurethral, a third, most likely it's a non-invasive, non-muscle invasive lesion. 2014, he comes back again, and he has total hematuria, which is painless. Cystoscopy doesn't show any abnormalities, also not at the location where he had his previous TCC, and cytology is negative. And this is the CT of this patient. And we're looking at very subtle abnormalities. So we have an axial image at the nephrogenic phase. And I will give you some time to go through the axial and coronal image. And most likely you will need some more information, isn't it? Okay, I'll go to the next slide. Does this give you the answer to your question? Why this patient has hematuria? Does anybody see a lesion? Difficult, isn't it? It's really subtle.
another view. On every image you can see the abnormality. Some of you are nodding. Some of you are already pointing to the lesion. So most of you have already picked up this area, isn't it? This here. And we go back. Something is happening here, isn't it? And here it's difficult. So we really have to, here, for example, or here, because now we have prior knowledge, now we know where to look for. But basically on these images, it may be very difficult to make your final diagnosis. So all the information you can get, and especially the exploratory phase, is very, very important to assess these kind of patients. So, already gave the answer, but this time I didn't come up with the plain radiograph. Again, no imaging because of age. Of course, we can delete this one. Exploratory phase is not required. I think I already answered that question. We need that. We really need that. And reading the native images is an essential part of the reporting procedure. Is also very important. Especially if you look at this one here. This location is quite cumbersome to assess. So it's essential to read the native images carefully. And the arterial phase sometimes shows really fast and early enhancement of the TCC lesion, which really draws your attention to the certain area. But this tiny lesion can be quite difficult to pick up. So arterial phase, in my opinion, is preferred to detect urothelial lesions and to characterize urothelial lesions. And as mentioned before, sometimes you have an intraluminal lesion, and we have to discriminate between clots and tumor. Especially if we talk about TCC, it will show up quite easily. Another case. Unenhanced CT, arterial phase, unenhanced CT, arterial phase, and it's a very early enhancement of a lesion here in the center part of the right kidney. And that is really helping you to make the diagnosis. Unenhanced CT, you may pick up. There's a difference in Hounsfield units, but contrast really helps you to make the diagnosis. Coronal image, arterial phase, early enhancement, nephrogenic phase. You can actually appreciate the lesion in the pilum of the right kidney. Okay. The exploratory phase, nicely appreciate the lesion here, and now it becomes very, very visible. And if you do a split bolus technique, you have an unenhanced CT and arterial phase opacified plus the exploratory phase makes it sometimes a little bit difficult. So that's also the discussion. Should we use split bolus in terms of radiation dose, or should we go for a 3-phase exam? MRI example of TCC in the upper urinary tract. T2 weight image, coronal, already displays a tumor here. I'm not so sure if you need MRI urography for that. May be helpful. The T1 weighted sequence, pre-post contrast. And you nicely appreciate the lesion over here. The other thing is, if you perform MRI urography and you acquire a T2 weighted sequence, you always have to do it before the contrast agents. Otherwise, you will have no signal in the urinary system, because basically there's some gadolinium which disturbs the signal and your T2 relaxation time. And this is an example of a TCC in the upper urinary tract. An example of metastasis in from a clear cell carcinoma. Always very difficult cases. A lot of cysts. Opacity looks a little bit high higher Hounsfield units. A lot of cysts, but something is growing here, and also very early enhancing. And early enhancement could also be a case, a typical case of RCC, because they are also very hypervascular. My last case, this is a TCC in a bladder diverticulum. Very uncommon, of course, large lesion, which doesn't show any
and the diverticulum doesn't show any opacification, so it's completely filled with tumor. And the coronal image shows some mucosal enhancement here, and this is a very nice example of a TCC in the diverticulum. With that, I want to thank you for your attention. I think with the new techniques, most of us will use CT urography to image the urinary tract. MR urography, in my opinion, is very, very interesting, but for daily practice, most commonly you will use this kind of techniques in problem solving, as a problem solving tool in patients with impaired renal function. And also, if you look at the technique, it might be quite cumbersome to get good quality imaging. I preferably use a 1.5 Tesla scanner for these kind of sequences. If you go to a high field strength, the more often you will have artifacts, especially if there's a lot of fluid inside the body. With the heavily T-weighted sequences, the image quality is really poor. And with that, I want to thank you for your attention. Muchas gracias, profesor Futterer. ¿Alguna pregunta o comentario para el profesor? ¿Ya? ¿Pueden traerle al doctor audífonos para traducción? ¿Puede ser? ¿Micrófono? Ok, yo repito la pregunta por el micrófono. O si quieres venir acá y preguntar acá. Gracias. Buen día, mi nombre es Genaro Vargas Ocampo. Nosotros trabajamos con varios resonadores. Un resonador de General Electric MR450, el digital, y con resonadores de 3 Teslas también. Actualmente estamos haciendo, yo digo que un buen número de estudios en abdomen, y uroresonancia es una de las partes en las que más nos estamos metiendo. Hacemos uroresonancia en pacientes embarazadas, en pacientes pediátricos y en pacientes con trasplante renal. Ese comentario porque difiere un poco con el último comentario, ¿no? Nosotros obtenemos imágenes muy buenas y muy diagnósticas. Actualmente tenemos secuencias que son muy rápidas, con una gran resolución, y con el software que tenemos podemos hacer reconstrucciones que nos permiten incluso evaluar funcionalmente el riñón con secuencias de difusión. Entonces, yo creo que el panorama para la resonancia es muy grande, está creciendo, y pienso, al menos nosotros lo hemos demostrado en nuestras instituciones, que puede ser de mucha ayuda en lugares donde la tomografía no puede entrar. I think that's a very good comment. It's a very good comment. Of course, I agree that. I'll put this off, otherwise I Spanish. So, a very good comment. I think if you look at the indications, you're talking about pediatrics, pregnant women, 3T can be helpful, but especially with a lot of fluids in the abdomen, in my experience, the B1 artifacts can be quite pronounced. Perhaps with the new systems you have, it's much less. Of course, that's also with the technical development. But with the current machines out there in most institutions, if you have a 3T, the quality can be sometimes quite unpredictable if you have a large volume ascites. If it's a normal patient with no ascites, I totally agree. I would preferably do this on 3T if you talk about MR urography. But in case there's a lot of fluid, like in a patient with HCC and liver cirrhosis, it might hamper the image quality. But that's the personal opinion and also personal experience I have with the systems we have in our institution. I have a question. In patients with hematuria, what do you do when some parts of the ureter are not visible, because of construction?
Yeah, so that's always a tough one because that's technicians. You have to train technicians, and if you don't have the time to sit next to the technicians during the day, so you really have to give good instructions, and that's really important. So the instruction in our institution is if you don't have a complete opacification of the ureters, because if it's a local dilatation or constriction because of the motion of the ureters, we ask them to repeat the CTU. If it's a long segment. If it's a small segment, we discard it and we just use what we have. If it's a large segment, that's why we always use a scout to be sure that there's a good opacification through, because you don't want to do endlessly CT acquisitions because of the radiation dose. And if you talk about MR urography, up to 3 attempts. So the first attempt is without any diuretics. If you don't have good opacification, we give diuretics in the second pass. We wait for some time to let the furosemide kick in. If that's not enough, we do a third attempt to have a good opacification of the ureters. But it can be quite challenging sometimes. Do you use the prone position? Yeah, so that's also another technical trick. We do on the CT, we do rotations. In the MR, it's quite cumbersome to put a patient from supine to prone position. And there's always a time pressure on the machine. So we disregard the prone position. But that's a very good suggestion if there's a very poor opacification. Thank you very much. Bien, muchas gracias, profesor Futterer, por su excelente conferencia. Y terminamos entonces nuestra sesión de la mañana, y a las 12:30 tenemos la plenaria en el salón del exhibit comercial. Gracias.